Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Pensaba yo que era el 35, pero es el 34. 34. 34. 3-4. 3-4. 34. Correlativo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Se imagina que este programa fuese en concreto, una etapa del Tour de Francia? Vale. O de la Vuelta, o del Giro. Sí. Ahí. Me lo puedo imaginar. Mírate, así. Ahora estaríamos en la salida, lo típico que están los ciclistas relajados, ¿eh? El helicóptero sale, los coches patrocinadores empiezan a salir. Qué nervios. Nos miramos. Que me ha gustado siempre el ciclismo, Roberto. Sí, ¿verdad? Sí. Un deporte que nos ha acompañado, sobre todo en nuestra infancia y nuestra juventud. Pues vamos a hacer una etapa, esta la número 34, así que... Lo hacemos juntos, ¿no? Así, sí. ¿no? ¿Somos del mismo equipo para ponerme en situación? Somos del mismo equipo siempre, claro. Siempre, ¿no? Vale. Claro. Vale. Bien. Venga, empezamos entonces con la etapa... Esto tiene que ser un etapón. Venga. Sí. Sí. Una etapa de montaña. El Col de Spem. ¿Cómo? El Col de Spem, que está ahí cerquita del Tourmalet. No llego a tanto. Venga, empezamos. Salimos, nos saludan. Saludan. Y yo le pregunto, bueno, en la etapa de hoy, Azuaga, ¿qué tendremos? En la etapa de hoy, si yo le contara. Cuénteme, por favor. Rey de juegos, juego de reyes, ¿no? Es decir, esto del ajedrez siempre ha estado muy relacionado con el poder, con la autoridad, la política, ¿no? Sí. Y es más, me atrevo a decirle, Roberto, me voy a venir un poco arriba, pero me atrevo a decirle que la historia reciente de España podría ser incluso una metáfora de una partida de ajedrez. Qué interesante, ¿no? Sí. Vale, así que vamos a hablar de la historia reciente de España. Más o menos reciente, sí. Que tiene que ver con el ajedrez. Exacto. Vale. ¿Y qué más tendremos hoy? Bueno, vamos a hablar en Roque Corto con José Zapata de cine, de Woody Allen y de Fischer, ¿no? Todo junto. Hay un cóctel, ¿vale? Y va a salir una cosa ahí increíble y es un documental animado, corto, de 7 minutitos, que está ahí trabajando entre manos, lo lleva José Zapata y nos contará los detalles. Bueno, José Zapata es un productor gallego que está trabajando con Woody Allen. Exacto. Luego os contamos. Bueno, y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro querido amigo, maestro Luisón, nos va a recordar algunos de los errores más épicos de la historia del ajedrez, todo por la pregunta de un oyente hackeado. Claro, o garrafales también, ¿no? Épicos y garrafales. Sí, ¿no? Sí, grandes errores. Grandes errores. Bueno, luego en noticias vamos a hablar con Paula Martínez, que se lo dije la semana pasada, y yo cumplo con lo que digo. Hombre, claro. Serán 5 minutitos, pero oye, mejor jugadora sub-18 de España, maestra internacional y una de las mejores notas de la EBAU, o sea que algo nos contará. Estoy seguro. Y luego llegaremos a la Gran Diagonal, ¿no? Sí, que será como el último kilómetro. Sí, pero no vamos a decir de quién, ¿vale? Vale, venga. Me parece bien. Bueno, pues esto ha empezado, Ya hemos acabado lo que es la salida neutralizada se nota, y al la lío. Subida, El primer puerto sería cuentos, jaques y leyendas. Y hoy este capítulo lo hemos titulado Rey de Juegos, Juego de Reyes. ¿Por qué? Claro, por esto de la relación, ¿no? Que siempre se ha dicho, el rey de juegos, ¿no? Pues sí, es cierto, el ajedrez, ¿no? Pero también ha sido un juego de reyes, ¿no? Ha sido un juego que han practicado en los palacios, ¿no? Imperiales, los monarcas. Y bueno, ha estado siempre asociado a la nobleza y demás, y de ahí lo de juego de reyes. Necesitamos máquina del tiempo y entiendo que nos vamos a no hace mucho, ¿no? Sí, vamos a principios del siglo XX, primeros añitos, ¿le parece bien? Bien, ¿dónde? Residencia de Estudiantes de Madrid. ¿Madrid? Hace poco estaba ahí durmiendo. Sí. Usted va mucho a la residencia de estudiantes. Sí. A ver si se le pega algo. Sí, mucho no, pero he ido ya 2 veces y tiene que poner ahí un nombre. Sí. Y le voy a hacer ahí como un cuestionario a ver si acierta. ¿Un cuestionario? Juan Simeón Vidarte. Venga, espera un momento. Primeros años del siglo XX, residencia de estudiantes, Madrid, y pongo Juan Simeón Vidarte. Claro. Venga. ¿Sabe que me encantaría ir a aquel Madrid de principios del siglo XX? Y a mí.
de verdad se lo digo, ¿eh? Y a mí también. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Empezamos la historia de hoy. Una historia que tiene que ver con Juan Simeón Vidarte, ¿no? Que fue secretario del Congreso de los Diputados durante la Segunda República, si no me equivoco. Exactamente, así fue, ¿no? Y resulta que Vidarte aprendió a jugar al ajedrez desde muy niño en el Casino de Llerena y más tarde acudió a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció a ilustres como Unamuno, como Ortega, como Juan Ramón Jiménez, entre otros. Allí en la residencia organizaban, fíjese, torneos de ajedrez. Bueno, de hecho dejó escrito Vidarte que el ajedrez era el único juego que se permitía, al punto que de la residencia salieron muy buenos jugadores. Solo permitían jugar ajedrez. Ajedrez, eso es. Fíjese, cuando quedé a dormir hace poquito, había un tablero de ajedrez allí puesto. Bien, claro. Sí, todavía hay, ¿eh? Bueno, pues hombre culto y letrado, Vidarte pensaba que la primera cualidad de un político, Roberto, habría de ser, ¿cuál? La de saber jugar al ajedrez. Porque el ajedrecista, según Vidarte, no mueve un peón sin haber medido sus últimas consecuencias. Bueno, de hecho, esta metáfora de no mover pieza en el tablero antes de haber medido las últimas consecuencias, como decía Vidarte, es toda una analogía muy recurrente cuando hablamos de ajedrez o de la vida, porque este programa va de ajedrez y va de la vida, ¿eh? Y en este caso, de política. Sí, realmente, a ver, el asunto en realidad, Roberto, yo siempre que lo planteo se me encierra ahí como una especie de paradoja, ¿no? Porque en principio es verdad que cualquier jugada crítica en política, sobre todo, debería responder a esta máxima ajedrecística, ¿no? Que nos exige pensar antes de actuar, ¿no? Pero también en cuestiones de Estado, yo no sé, me imagino, quiero pensar que nadie mueve un peón al toque, ¿no? Es decir, nadie quiere perder la partida política, ¿no? Que tiene en el tablero, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en la vida como en el ajedrez existen buenas y también malas jugadas. Yo me voy a atrever a defender aquí otra cosa, Roberto, la segunda, que el ajedrez, sin quererlo, ha sido testigo mudo de nuestros episodios nacionales, como diría Galdós, y hoy vamos a revisar algunos de estos episodios con nombres y apellidos desde dentro y desde fuera del tablero. Pues arrancamos estos episodios de ajedrez y política, atención, en mayo de 1902 con Alfonso XIII, justo cuando el monarca cumplía 16 años. Mayoría de edad a partir de la cual podía iniciar su reinado en España. La pregunta es, ¿qué pasó en ese momento, maestro? ¿Por qué nos detenemos justo en esta parte de la historia? Claro, porque con motivo de los festejos previstos para la coronación de Alfonso XIII, la Junta Directiva del Centro del Ejército y de la Armada acordó celebrar un asalto de armas, pero también un torneo nacional de ajedrez, que es el primero oficial en la historia de nuestro país. Este es el que se considera primero. Primer campeonato de España. ¿Vale? Bien, por allí estaba doña María Cristina, la madre de Alfonso XIII, que hasta ese momento era la reina regente, y decidió María Cristina donar para el primer premio una gran mesa de caoba, ¿vale? El que ganara se llevaba ese tablero de caoba. El campeón fue el militar Manuel Golmayo, quien siempre guardó aquella mesa como el más bello de sus recuerdos. Leo por aquí que Golmayo, quien, si no me equivoco, era cubano de nacimiento, pero claro, cuando Cuba todavía era España, confesó muchos años más tarde que en esa mesa había jugado sus mejores partidas. Dice, decía, siempre me ha acompañado. Sí, y hay que subrayar que Golmayo fue más que notable ajedrecista. Logró derrotar a Capablanca, Roberto, en el Casino Militar y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y también hizo tablas con otro campeón del mundo, como no, Alexander Alekhine, ¿no? Bueno, me río porque lo de hacer tablas con Alekhine, maestro, casi era una moda. Sí, bueno, es verdad que hacer tablas con Alekhine ha perdido un poco de prestigio, sí, ¿verdad? ¿no? Ya es como bueno. Sí, era mejor hacer tablas con otro campeón, ¿no? Pero bueno, sí, Golmayo hizo tablas con Alekhine. Lo que no se conoce tanto es que durante los años en los que Golmayo hizo el servicio en Palacio, el rey Alfonso XIII, buen aficionado, solía desafiar a Golmayo con un tono amistoso, ¿no? Le decía, jugamos una partidita porque yo creo que la última vez pude haberle dado jaque. A ver qué pasa hoy, ¿eh? Déjeme. Pues sería algo así como, jugamos una partidita. Pero es Alfonso XIII. Ya, pero los Borbones. Bueno, ¿no? ya llegaremos a Juan Carlos. Vale, venga, perdón. Bueno, al parecer el rey se defendía bien. Alfonso XIII, bueno, pues se defendía, pero salía derrotado una y otra vez, ¿no? Y era eso una amargura que, según Golmayo lo escribió, compensaba porque tenía
un perder simpático, aunque un poco rezongón. Esto es textual, así lo escribió. Total. Un perder simpático, aunque un poco rezongón. Rezongón. Bueno, damos un salto en el tiempo, maestro, y seguimos con Golmayo, pero esta vez en 1921, Casino de Madrid, sede de la tercera edición del Campeonato Nacional de Ajedrez. ¿Qué ocurrió en aquella edición, en aquel año 1921? Claro, ahí vemos, le he puesto una fotografía magnífica. La tengo, muy bonita. Y salió portada de ABC, y ahí tenemos al rey Alfonso XIII, acompañado por toda su escolta y demás, y él presidió el acto de inauguración de este tercer campeonato de España, jugó una partida de exhibición contra el vigente campeón, que era su buen amigo Manuel Golmayo. La prensa de la época llevó a portada la noticia, bueno, ya les aviso a los hackeados que si tienen interés y la buscan, que no se confundan, ¿vale? Porque los dos, blancas y negras, llevan bigote, y yo le pregunto, ¿quién es Golmayo? ¿Quién es Alfonso XIII? Bueno, Alfonso XIII, pero porque le conozco. O sea, conozco sus fotos y sus cuadros, pero tienen un parecido muy razonable. No, y sobre todo que es que el Golmayo a la izquierda es el que luce uniforme militar. Y a los viejos eso confunde, ¿no? Al personal que ve la foto y dice, oye, este debe ser el rey. No, pues se parecen el peinado, el bigote, debía ser la época, sí, la moda. Sí. Tengo aquí un recorte que dice, Alfonso XIII juega con el hoy titular de la sección de ajedrez de blanco y negro. El señor Golmayo era entonces campeón de España, título que conservó durante 27 años consecutivos. Total. Esto era ABC, me parece, ¿no? Sí, eso es, ABC. Firmado por Gómez Figueroa. Sí. Bueno, al parecer, maestro, se publicó que por primera vez Alfonso XIII había ganado la contienda. ¿Fue así? A ver, qué historia esta, ¿no? O sea, en realidad sí, no, y bueno, hubo un poquito de trampa, ¿vale? Sí, hubo cameo ahí. Ya. La idea pasaba por demostrar que el rey era capaz de vencer a Golmayo, ya, pues bueno, ya se imagina, ¿no? Que si jugar al ajedrez y jugar bien al ajedrez, diría, infunde prestigio, hacerlo así de bien otorga todavía una supuesta inteligencia, y si es para el rey, pues casi que mejor, ¿no? Entonces el propio Golmayo, pues bueno, participó de aquella especie de farándula, ¿no? Y presentó al monarca como el justo triunfador, y él dijo, Golmayo dijo, su majestad era muy preciso y muy contundente en sus jugadas, ¿no? Entonces, bueno, 4 décadas más tarde, 40 años pasaron de aquello, el relato de la propaganda era el mismo, pero el propio Golmayo ya un poco fue más revelador y dijo, no es que yo hiciera por perder, es que le concedí una ventaja de 3 tiempos de apertura y ya no pude remontar el juego, así que el rey me venció limpiamente. Esto como a Franco, ¿no? Que se las ponían. Me ha gustado, ¿eh? La próxima vez que juguemos, una ventajita, ¿eh? Sí. Me regala unos turnos, ¿eh? La próxima partida, 4 movimientos. Bueno, 4 lo discutimos. Yo luego le digo por qué. Como al rey Alfonso. Venga. Bueno, pues déjame contar ya por último que Golmayo no elegía siempre la mejor jugada, y que a cada instante Alfonso XIII le preguntaba cuando hacía la suya, ¿y ahora qué muevo, no? Ahora le preguntaba a Golmayo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ahora qué muevo? Esta versión es más prosaica, pero quizás es más creíble también, ¿eh? Claro, es que usted imagínese, Roberto, a Felipe VI hoy, ¿no? ¿Le ganaría una partida a Paco Vallejo? No lo veo. Bueno, le pregunté a Paco Vallejo, en su día, por esto justo, digo, oye, Felipe VI, ¿le puede ganar alguna partida? Y él me dijo, mira, sinceramente, sin ayuda creo que no tiene ningún tipo de opción, ¿vale? En 3 jugadas no tienes tiempo de hacer un daño real. Ahora bien, Paco me aclaraba, y por eso le hago la aclaración de antes. Lo que nunca voy a hacer, dijo Paco, sería darle 4 tiempos, como usted quería. ¿4? Porque si se los doy desde el principio, me da mate. Ay, yo he ido ahí a 4, digo, a ver si... 4 no. Ay, Alfonso XIII y Golmayo, vaya par de alfiles. Sí, bueno, he de decir que a pesar de aquel montaje con Golmayo y demás, la pasión de Alfonso XIII, el rey, la verdad que fue verdadera, la pasión por el ajedrez, y en cierta ocasión incluso se conoce que en Salamanca jugó contra el ajedrecista, el invento revolucionario del cántabro Leonardo Torres Quevedo. Es verdad, de esto hablamos hace años. Tenemos que contar un día otra vez la historia del ajedrecista. Sí. Muy chulo. Contamos la de Ayib, con el turco, sí. Pero la criatura de Torres Quevedo, yo recuerdo que la tratamos en el Rincón del Ajedrez. Sí. Tenemos que traerla hackeada. La tenemos que rescatar, vale, sí. Vale, bueno, ya sé un dato, que Alfonso XIII jugó.
¿vale? Bien, 1922, damos un saltito en el tiempo. Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII, visitó precisamente el taller de Torres Quevedo y allí vio, según él mismo contó, la máquina de jugar al ajedrez. Sin embargo, en aquellas fechas el autómata estaba siendo mejorado, restaurado, con lo que el príncipe no pudo jugar como sí lo hizo su padre. Tengo aquí anotado en rojo el siguiente personaje de este particular Cuentos, Jaques y Leyendas. Vamos a poner el foco ahora en José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. ¿Qué relación tuvo Primo de Rivera con el ajedrez? Claro, pues jugó al ajedrez. José Antonio jugó con su hermano Miguel en la prisión de Alicante. Y junto a los boletos que le permitían conseguir algo de pan en la cárcel, José Antonio guardaba una pelota de tenis, unos libros y un tablero de ajedrez que le había llevado su cuñada, la mujer de Miguel, Margot Larios. Por las tardes, los hermanos, Primo de Rivera, paseaban arriba y abajo y una vez volvían a su celda, jugaban siempre una partida de ajedrez. Y bueno, así fue la partida hasta que lo fusilaron. José Antonio mantuvo correspondencia además con Emilio Mola. Emilio Mola, se refiere al militar al que encarcelaron nada más proclamarse la Segunda República, bueno, General Mola. Exacto, el mismo, ¿no? Bueno, pues el presidente Azaña, viendo en Mola una amenaza, decidió sacar la pieza, digamos, de su escaque, ¿no? Meterla en la caja, es decir, encerrarlo, y por un tiempo Mola cayó en la pobreza. Y a pesar de no conocer demasiado las reglas del juego, escribió el general Mola un manual de ajedrez por pura necesidad económica. ¿Me está diciendo que el general Mola escribió un manual de ajedrez? Exacto. Qué bueno. Y que costaba 2 pesetas y que fue un éxito de ventas, ¿no? Y que de alguna forma el ajedrez le redimió de la pobreza, ¿no? Y poco después Mola se convirtió en un alfil de importancia estratégica en el alzamiento militar del 36 junto a los generales Sanjurjo y Franco, aunque este último, yo ya lo digo aquí un poco, estaba en silencio jugando otra partida. Ya. Eso es otra historia, pero podríamos explicarla, ¿no? Así como brevemente. Bueno, sí, me puedo atrever a pisar ese terreno. Y es que la partida de Franco duró casi 40 años. La empezó contra don Juan de Borbón, pero fue cambiando de rivales, ¿no? Según llegaba al medio juego o más adelante ya al final de la dictadura, ¿no? En realidad el caudillo, así visto, digamos que más que jugar al ajedrez jugó una simultánea, ¿no? Y la entrega pactada de Juan Carlos I fue su primera victoria. Yo esta metáfora se la puse en bandeja y le pregunté por ella al historiador Paul Preston. Sí. Y él me contestó súper al toque, ¿no? Y entonces él me decía, sí, sin duda, Juan Carlos fue un peón sacrificado por su padre. Qué bueno, Preston en su libro Juan Carlos I, el rey del pueblo, que es un libro de 2011 que hay que leer. Y nos deja unas líneas sobre la afición de un joven Juan Carlos, atención, por el ajedrez, cuando el futuro rey estudiaba en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, en Donostia. Sabemos, además, que Juan Carlos jugó con su amigo Jaime de Carvajal Urquijo, no sé si lo he dicho Jaime de Carvajal o Jaime Carvajal Urquijo, que era compañero suyo de habitación. Totalmente, ¿no? Y así lo atestigua Preston en el libro, Juan Carlos I, el rey de un pueblo. Y antes de aquello, también sabemos que en su primer colegio y residencia en España, Las Jarillas, Juan Carlos, el rey emérito, ya practicaba con su primer preceptor, el padre Zulueta. Así que jugaba. Sí. Bueno, y tengo una foto aquí. Sí, de hecho, mira, ahí lo tiene con el padre ¿Este es el padre Zulueta? Y ese es don Juan Carlos. Juan Carlos que no tiene más de 10 años. No, exacto, sí. Ahí está. Más o menos. Estamos viendo con blancas, ¿verdad? Yo esta imagen se la pasé al gran maestro Ernesto Fernández Romero. Y él me decía, oye, pues fíjate, para ver qué me decía, ¿no? Que ampliaba y veía la composición, ¿no? Para saber el nivel de Juan Carlos, ¿no? Y me decía, pues mira, fíjate que Juan Carlos tiene un caballo en la casilla del alfil, ¿no? Entonces, bueno, está claro que ambos están un poco como que aprendiendo. No pasa nada, Juan Carlos, eso les pasa a los mejores, ¿eh? En fin. Cuando empiezan, claro. Ay, bueno, pues el rey hoy emérito Juan Carlos, que camina en jaque por el tablero, como en aquella escena de su abuelo contra la máquina de Torres Quevedo, ¿no? Y para seguir el devenir de esta partida política que ya acabamos, habrá que tener presente lo que decía Vidarte, ¿no? El ajedrecista no mueve un peón sin haber medido sus últimas consecuencias. Esa es la frase, ¿no? Esa es la frase lapidaria con la que ponemos punto y final a este rey de juegos, Juego de Reyes. Ahora debería decir eso de lo siento mucho. Sí. No volverá a ocurrir. Sí. No. No, o sí, no sé. Azuaga, ¿seguimos la etapa o no? Venga, a mí me duelen las piernas.
Normalmente Cuentos, Jaques y Leyendas suele ser una historia de cine, Sí. y el conversatorio es otra cosa. Sí. Y hoy casi es al revés. Sí. El conversatorio va a ser de cine. Hemos hablado de política, del juego de reyes, de toda la implicación del ajedrez, ¿no? Como juego de poder. Sí. Y ahora pasamos al cine, que es una cosa más amable, ¿no? Háganos el perfil de nuestro invitado, que tiene que ver con el cine, claro. Claro, bueno, vamos a hablar con José Zapata, Ujú. que es productor, director, guionista, un hombre de cine de gran prestigio internacional y además es amante del ajedrez, ¿no? Tan amante, Roberto, Ujú. que tiene entre manos un proyecto maravilloso del que ahora nos va a hablar y en el que ha implicado nada menos que al mismísimo Woody Allen. José Zapata, amigo, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Te pillamos en Galicia, en Santiago, ¿no? Sí, claro, sí, en casa, sí. Bueno. Y todo bien por allí, ¿no? Pues sí, nosotros con los calores del sur, pero aquí estamos perfectos, sí. Bueno, Perfecto. nosotros nos cambiábamos ahora mismo, ¿eh? Total, ¿Verdad? total. Bueno, antes de entrar en esto último que nos contaba el maestro Azuaga sobre el proyecto con Woody Allen, que es como muy vacilón, cuéntanos, para completar el perfil, ¿cuál es tu verdadera relación con el ajedrez, su causa y el estado actual de la cosa del ajedrez? José, por favor. Bueno, yo con el ajedrez, como mucha otra gente, empezamos jovencitos, ¿no? O sea, hemos jugado, pues, desde pequeños. Bueno, yo empecé un poco tarde, ¿no? O sea, tipo 13 años o así, que es bastante tarde para el ajedrez, ¿no? O sea, 12, 13 años ya es una edad tarde, ¿no? Ujú. Y entonces, empecé a jugar competiciones, formamos equipos, lo de siempre, ¿no? Yo creo que es la historia de mucha gente, ¿no? Pues juegan un poco a nivel escolar, después en la universidad pues lo vas dejando y después cuando hace unos 10 años empecé, 10, 12 años, decidí hacer aquí en el pueblo el club de ajedrez, el Queiso de Arzúa, ¿no? O sea, que es un club que fundamos aquí para jugar la Liga de Galicia. Uh-huh. Y entonces empecé un poco a retomar la actividad, pues con el tema del club de ajedrez de Arzúa y un torneo que hacemos aquí en Arzúa que se llama Cheese and Cheese, ¿no? Chess and Cheese. Qué buena pinta tiene eso. Queso y el ajedrez. queso y el ajedrez, ¿no? Bueno, sí, pues tiene buena pinta y sabe bien, porque queso de Arzúa y tal, el queso de Tetilla, que es típico de aquí, pues se combina con el ajedrez durante la fiesta del queso de aquí, y hacemos un torneo el primer fin de semana de marzo, pues que desde hace 5 o 6 años. Que justamente solamente me perdí una edición este año, o sea, y no gané el trofeo local, digamos, de jugador local, por el Festival de Málaga, precisamente este año. Por el de cine, ¿no? Estuvimos, Por estar aquí. película. Qué bien. Por estar en Málaga, sí, en la inauguración del festival, precisamente. Qué bien, pues debimos estar cerquita, pero bueno, no coincidimos. Ahora que hablas de cine, vamos a presentarles a Hackeados, pues porque es conocido José Zapata, aparte de por el torneo del queso de Tetilla y del ajedrez, ¿no? Y vamos a escuchar un audio y ahora te pregunto. Y el Goya para el mejor cortometraje de animación es para... The Monkey. Wow, qué momento, año 2021. El subidón. Sí, 22, porque será el Goya del 21, será en el 22, claro, digamos, ¿no? Exacto. O sea, Sí. Fue Goya de mascarillas, ¿no? Estabais ahí todos con las mascarillas, estábamos todavía en medio de la pandemia. ¿Cómo viviste este momento? Sí, ya estábamos saliendo un poco, ya se salía un poco, ya no había hubo que hacerse pruebas de COVID. Yo tuve COVID la semana anterior a recibir el Goya y casi no puedo ir a la ceremonia porque no me daba salido el negativo, digamos, ¿no? Ya. Pero bueno, por suerte pudimos acudir, ¿no? Qué momentazo, ¿no, José? Sí, claro, o sea, un Goya siempre es algo especial, o sea, sobre todo pues eso, o sea, porque se dan solamente unos 22, creo, 23 en la ceremonia, y es un premio bastante importante, ¿no? O sea, la verdad que fue, siempre es especial, ¿no? Un Goya, o sea, una nominación o un premio, ¿no? O sea, da igual un poco
pues el año, como sea, pero al final es un premio bastante especial, sí. Sí, sin duda. Aquí te estoy escuchando dar las gracias, este momento tan bonito, ¿eh? Mira. Y para mi compañero Lorenzo de Bueno, Quinogel. qué guay, tiene que ser Sí, eso, ¿no? sí, Bueno, sí. vamos a entrar en materia, vamos Venga. a hablar del corto animado que se llama Mr. Fisher Chair, es decir, la silla de Fisher, supongo, El ¿no? señor O del Fisher, señor ¿no? Fisher, ¿no? Claro. Y bueno, es un corto animado que es la especialidad de José, ¿no? Donde estás como productor, entiendo, y donde, bueno, has conseguido que Woody Allen ponga voz, ¿no? ¿Cómo surge esta idea tuya de hacer el corto sobre la silla de Fisher, que ahora nos cuenta en qué está inspirada, aunque lo imaginamos? Y sobre todo, José, ¿cómo te pones en contacto con un tipo como Woody Allen para que ponga voz y participe? Sí, bueno, yo soy guionista del corto y del proyecto también y codirector del corto y precisamente al escribir la historia un poco, o sea, lo que es la historia que está basada en la anécdota del Campeonato del Mundo del 72, donde la silla de Fisher pues tuvo una importancia precisamente por acusaciones del equipo ruso de trampas, de que se estaba haciendo un juego de trampas en el Campeonato del Mundo utilizando la silla, ¿no?, del Fisher, y entonces de ahí proviene un poco el título y la trama del corto, ¿no?, que está centrada pues en esa anécdota, ¿no?, digamos, donde ya el tema de las trampas y la conspiranoica, que tanto estamos ahora en el mundo del ajedrez de moda, ¿no?, digamos, todo este tema totalmente. de las conspiraciones Sí, de las trampas en el ajedrez, pues ya existía en el año 72 en el Campeonato del Mundo un famoso entre Fischer y Spassky, y ahí se acusó a lo que fueron los americanos, un poco también para devolverle la moneda a Fischer, ¿no?, que al principio del campeonato y todos los problemas que dio, ¿no?, en la organización del Campeonato del Mundo, pues al final pues se les acusó también de que habían metido pues elementos radioactivos o que alteraban el juego de Spassky en la silla, ¿no? Sí. Pero a partir de esta anécdota, pues construimos la historia, hice un corto, que es una especie de teaser de un largo, ¿no?, que estamos también preparando sobre la vida de Bobby Fischer. Y entonces el asunto, pues poco pues le envié el guión a Woody, y Woody accedió a hacer la voz en off, o sea, más o menos fue esa la historia, ¿no? Oye, te tengo que preguntar, Sí. Woody Allen, claro, esto es como muy vacilón para todos nosotros, ¿no? Sí. Que hemos crecido con el cine de Woody Allen y ahora estoy entrevistando a un tipo que está trabajando con él. José, ¿cómo es Woody Allen? Pues es una persona muy introvertida, aunque parezca lo contrario, muy tímido, pero muy profesional, ¿no? O sea, una persona que se implica en todo lo que hace y en todos los proyectos, que sean pequeños, sean grandes o sea lo que sea, que se implica de una manera bastante profunda y bueno, es un tío pues normal, o sea, aunque parezca lo contrario, ¿no? O sea, muy profesional, y muy detallista, ¿no? O sea, está en todos los detalles de la producción que estamos elaborando, siempre que se le envía información pues nos reenvía, digamos, comentarios. Uh-huh. O sea, alguien que digamos es muy profesional y se implica en todo lo que hace y en todo lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el ajedrez pues es un elemento que es un apasionado del mismo, un experto incluso, yo diría, y bueno, y le gustó la historia, por eso un poco está en el proyecto, ¿no? Qué bien. Ahora que dices que es un experto en ajedrez, ¿no? Tenemos aquí una escena de si la cosa funciona. Vamos a verla. What is that? What is that? Is that a move? Well, I thought your bishop was... My bishop what? What? You Patsa, you earthworm. How many times do I have to tell you? You don't take that pawn.
That's called... Bueno, cuento la escena un poco, ¿no? Sí, sí, Está el sí. personaje de Si la cosa funciona, que además es maravillosa, y está dándole clases en un banco con un tablero de ajedrez a una chica, es el profe con la alumna, y le está regañando, ¿no? Le está regañando diciendo que qué hace Una comiendo... bronca total. Claro, comiendo un peón envenenado, ¿no? Y le está llamando de todo, desastre, mini gusano, ¿no? Llega allí la madre de la alumna, ¿no? La escena es muy, muy cómica y viene muy al pelo de lo que está contando José, ¿no? Que es un tipo que Woody Allen que ama, es un apasionado del ajedrez y de hecho lo incluye en sus películas, ¿no? No sé si José, si Woody Allen en el aspecto técnico también una vez leyó tu guión, también ha contribuido, te ha hecho alguna matización. ¿Ha llegado a ese punto ajedrecístico o ahí no se mete? No, precisamente yo creo que por eso comentaba antes que es un hombre muy profesional en el aspecto de que incluso pues en este proyecto donde nosotros somos autores, él respeta, vamos, por supuesto, todo lo que nosotros proponemos y no contribuye demasiado, digamos, no interfiere demasiado en la creación porque él sabe como creador que tampoco a él se le mete nada en sus creaciones. O sea, es un hombre famoso por esto, ¿no? O sea, porque una vez él trabaja con mucha libertad, o sea, produce sus propias películas de siempre y no digamos permite injerencias respecto a sus guiones o a sus direcciones, ¿no? Entonces realmente él hace lo mismo con los demás, o sea, que es un poco sorprendente porque cuando un poco estuvimos con él en Nueva York, pues le decíamos, bueno, pues tú cambia el guión lo que quieras, o sea, si quieres meterle alguna cosa tuya, pues no modificó ni una sola coma, ¿no? O sea, el corto son 7 minutos de voz en off, sí, en la cual él la interpreta entera y en los 7 minutos pues no metió absolutamente nada de su acervo, aunque después dirán que sí, ¿no? Pero en principio porque es muy inspirado también yo creo que también el guión es muy de Woody Allen, en el sentido de que como has dicho antes, todos hemos bebido de sus películas. Yo cuando ya empiezo a trabajar con él, empiezo a repasar un poco las películas que tengo de él. Y me salían 30 DVDs, o sea, teniendo en cuenta además que no he comprado DVDs desde hace ya 20 y pico años, cuando ya dejó el DVD de funcionar un poco, y las últimas películas desde los 2000 ya la veo en el cine y después en plataformas y la quiero repasar, pues claro, son casi todas las 30 que tengo, pues son de los años 70, años 80 y demás, ¿no? Entonces, realmente de las 51 películas yo creo que las he visto todas. Esta que nombras es muy especial porque es una colaboración con Larry David y Larry es un poco, precisamente hace un papel que es un poco el transunto del propio Woody Allen, ¿no? Sí. Y ahí se ve, como muchas otras películas, porque además incluso en esta concreta el ajedrez es algo bastante central, ¿no?, en la trama. Pero hay muchas otras películas, pero bueno, infinidad, donde el ajedrez pues está. O sea, sí. Y por eso fue uno de los motivos por los cuales me puse en contacto con él, porque sabía que era un gran apasionado y sabía que podía, empatizar con la historia. Oye, ¿no? Entonces, no, perdona, claro, es que la duda es ¿cómo llegas a Woody Allen? O sea, ¿le envías un correo electrónico con estas premisas y contactas o hay un enlace o algo? Bueno, básicamente sí, hubo un enlace, porque evidentemente a él directamente no se puede llegar, ¿no? Porque además ni tiene correo electrónico, o sea, el hombre hay que tener en cuenta que tiene 88 años, ¿no? O sea, no es, aunque su cine sea moderno y sus temáticas sean modernas y parezca que es un hombre que siempre ha estado ahí, pues es una persona muy mayor. Claro. O sea, muy mayor y que tiene sus temas tecnológicos, como es lógico, ¿no? Yeah. O sea, sus limitaciones, ¿no? Entonces realmente él tiene un asistente personal que es la que filtra todo y después tiene, yo con quien contacté
fue con Helen Robin, que es su mano derecha y su productora, y es con la que estaba justamente en París, pues rodando la última película, Un golpe de suerte, que fue en el momento en el que contactamos y que por suerte pues aceptó colaborar. Es decir, que tenéis ahí vuestro particular golpe de suerte. Un golpe de suerte. Un golpe Totalmente. De suerte. Sí, eso siempre me ha gustado el nombre de la película, porque ha sido mi golpe de suerte. Fue justamente en esta película. Totalmente. Número 50 y 50 de su filmografía, o 51 creo que es. Qué bueno. Oye, vámonos a momento cafetería. Sí. Momento cafetería, que tenemos aquí una cafetería buenísima, Hackeados. Vamos a aprovecharla. Sí. Bueno, cómo se ríe la gente, ¿eh? Qué contentos están todos. José, ¿cómo tomas el cafelito hasta ahora? Pues no sé, el té mejor. Venga, va, té solo y lo que Roberto vaya pidiendo. Yo voy con un hielo, venga. Venga, le voy explicando, Roberto, y vas por adelante, sí. Venga, va. José, con esto ponemos una guinda a todo lo que ha sido el enroque corto, el conversatorio, y esto se llama cuestionario Blitz, ¿vale? Por lo tanto, es marca de la casa Hackeados, te vamos a preguntar una serie de cuestiones facilísimas, ¿vale? Pero tu compromiso, eso sí, José, es contestar Blitz. De ahí el nombre cuestionario, ¿vale? No sé si estás preparado, te ponemos musiquita. ¿Sí? ¿Te tomas? Sí, venga, va. Venga, pues nada, adelante, vamos a ello. Señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. El modo más... dígame algo, que es que ya no se me acaban los adjetivos. Bueno, gratuito, eso lo he dicho. Seguro, ¿no? Sí. El modo más imbécil. Para mi gusto hay que decirlo tal cual. El modo más imbécil de ganarse enemigos. Venga, pues ya está, lo acaba de decir. Hoy en la silla de tortura radiofónica, el productor José Zapata. Primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. Caballos alfiles, José. Alfiles. ¿Quién ganará el próximo mundial, Diliren o Guques? Hombre, me gustaría Diliren, pero creo que tiene bastantes posibilidades Guques, ¿no? A alguien que no conozca la filmografía de Woody Allen, ¿por qué película le recomendarías que empiece? Es muy difícil, porque realmente si te pones a pensar en su filmografía, que tiene como 10 obras maestras, como quien dice, ¿no? Pero a mí me gusta particularmente, personalmente, a mí, o sea, por gustos personales, me gusta mucho Todos dicen I love you, ¿no? Vale. Es una película que me encanta de Woody. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Con Carlsen. Bien. Cuando no me pierda. Cuando veamos la silla de Fischer, que no sé si lo mantendréis en inglés, pero bueno, cuando veamos el corto en cine, ¿cuánto en porcentaje se parecerá a lo que tuviste al principio en tu cabeza? En un porcentaje. Bueno, eso nunca... Bueno, es algo en este tipo de películas, con conseguir el 80% de lo que esperas conseguir en cualquier producción, es bastante. Bien, vale, bien. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar y ser testigo directo de lo que allí pasa, acontece? Hombre, yo creo que a todo el mundo le gustaría estar con Capablanca, ¿no? Bien. Que no sea de ajedrez, José, ¿qué libro nos recomiendas? Hombre, pues no sé, pues mira, pues vamos a decir, que me pilláis, es que hay tantos, o sea, pero tiene que ser sobre novelas, sobre lo que quiera. O lo vas pensando y cuando te aparezca, ¡pum!, la dices, ¿vale? Y seguimos nosotros. Venga, va, Roberto. Cualquiera de Woody Allen. Venga, va, bien. Cualquiera de Woody Allen. ¿Qué regla del ajedrez eliminarías? Pues no sé, ninguna. Es un juego bastante perfecto, ¿no? O sea, yo creo que la de no hablar cuando jugamos. Vale. Bueno, de la cara, José, ¿de qué ajedrecista te harías una camiseta para lucirla en una próxima entrega de premios Goya? Es decir, ¿con qué cara de ajedrecista saldrías en tu camisetita? Pues, hombre, la de Bob Fischer, ¿no? Vale. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? ¿A quién regalaría? Pues se lo he regalado a Woody.
Muy bien. Qué bien. Bueno, pues estamos en la última, José, ¿vale? Última preguntita, creo que vas bien. Tienes que completar una frase, te la pongo en bandeja y tú completas, ¿vale? El ajedrez, como en el cine, puntos suspensivos. El ajedrez como en el cine es muy complicado. Vale. Venga, va. Es verdad que el cine es complicado, ¿eh? Sí. Bueno, un aplauso o no. A ver. Bien. Bien, vamos. Bien. Bien. Me daba miedo. Ha sido difícil, esta, Perdonadme que caiga en el tópico, pero me daba miedo jugar con un gallego al modo Blitz. Porque como siempre se dice esto de que no sabes si suben o bajan. Antes con lo del libro y tal me quedé un poco atascado, pero bueno, podía decir, Yo he visto sí. pero en concreto podía decir Cero Gravedad, que fue Vale. es el último bibliográfico que ha escrito, que me regaló cuando estuvimos allí en Nueva York. Pues nos quedamos con ello. Productor, director, guionista gallego, prepara un corto y una película sobre Bobby Fischer con Woody Allen. José Zapata, gracias por estar con nosotros aquí en Hackeados. A vosotros. Muchas gracias, José. Gracias. Y ahora encaramos la recta final. Bueno, a ver, si esto fuese una etapa del Tour de Francia, estaríamos en la pancarta de los 10 últimos kilómetros. Sí, hemos subido el Tourmalet, ¿no? Etapa reina ahí con Woody Allen, con José Zapata. Y ahora bajadita. Y luego en la bajadita hay una sorpresa. Sí, y por supuesto. una llamada sorpresa. Pero antes, torre en séptima. Recordaos que en esta sección nos colocamos en séptima fila y ¿qué hacemos? Leer mensajes. Claro, saludado a nuestros oyentes hackeadas. Tenemos aquí a Juan Ramón Jerez López. Hola. Que nos escribía: Arturo Pomar se merece un homenaje, un busto, una calle, un reportaje. El mayor talento que hemos tenido en la historia del ajedrez español. Estoy conforme con Juan Ramón. Sí. Lamentablemente en la época en la que le tocó vivir no comprendían bien y bueno, qué hacía Arturito. Y en el candidato de Suecia del 62 fue solo como... No entiendo aquí qué pone Juan Ramón. Como un solo dedo a Suecia, como con un solo dedo a Suecia, y él mismo en las partidas aplazadas tenía que analizarlas totalmente, un esfuerzo sobrehumano. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón. Sí, por cierto que ha entrado Eduard Pomar, el hijo, a contestarle. Claro. Dice, gracias por tus palabras, no se puede explicar mejor en tan pocas líneas. Qué bueno, ¿no? Sí, hay interacción ahí. Aparte de ese programa con Eduard Pomar, tiene ahí un puntito de homenaje, de tributo que a la afición le gusta. Qué bien. Alberto Sánchez dice, escuchando en tiempo récord, increíble llevar ya 30 programas. Dice, a por otros 30 más. Sí. Bueno, ya llevamos unos cuantos más. Bueno, tenemos aquí un club que va a tener mucho que ver con la llamada que vamos a hacer dentro de unos minutos. Y es el Ciudad Naranco Ajedrez. Y ponía, cuidado con el maestro López, que te puede quitar el puesto, maestro Azuaga. No, me di cuenta en el programa 30 que es muy difícil ser el maestro Azuaga y contar historias. No, ¿qué va? Bueno, y decía, la dupla Petrosian y Pomar ha sido genial, aunque hemos echado en falta el cuestionario Blitz en esta ocasión. Es verdad que no lo hicimos a Eduard. Espero que haya un café doble en alguno de los siguientes para compensar. Bueno, ya sabéis que podéis seguir mandando mensajitos. Nosotros, si podemos, si llegamos a todo, los leemos. Es la intención. Vale, y ahora, jaque, captura y amenaza. O los maestros, los consejos del maestro Luisón. Los maestros del consejo Luisón, no. Bueno, tiene por ahí la preguntita, ¿no? Sí. A ver, cuando uno dice error, suele venir acompañado del adjetivo garrafal, ¿no? Y entonces nos mandaba un tal anónimo, nos mandaba la siguiente pregunta: ¿cuáles son los errores más garrafales de la historia del ajedrez? Quiero decir, que si no lo hubieran cometido, a lo mejor hubiesen sido campeones y cosas así. Pues responde Luisón, claro. Pero bueno, ¿qué desfachatez de pregunta es esa? Poniendo el énfasis en el error en vez de aprender de las buenas jugadas de los campeones. Bueno, está bien, puede ser divertido. La primera que me viene a la mente es aquella primera partida del match entre Spassky y Fischer, donde Fischer capturó un peón, hizo alfil por H2 y le atraparon el alfil con G3. Perdió el alfil
y perdió la partida. Nadie lo entendía. Claro que ahí no se cumple la premisa de que aquello cambiara la historia o pudiera ser diferente o perdiera el match por eso, porque Fischer acabó ganando. Entonces nos vamos unos cuantos años atrás y en 1892, en el segundo match en que se enfrentaron Steinitz y Chigorin necesitaba la victoria en la última partida para empatar el match, era a 10 victorias, iba perdiendo 9-8, Steinitz necesitaba solo una victoria y Chigorin, con la partida totalmente ganada, pieza de más, movió un alfil permitiendo que le dieran un mate en 2 muy sencillo. Nadie lo entendió y perdió su gran oportunidad. Qué maravilla. Luisón, digo, qué maravilla. ¿Cuántas veces pasa esto que dice Luisón, ¿no? La gran oportunidad es la de Chigorin, es muy recomendable. La de Fischer es muy famosa. Claro. La de Chigorin hay que echarle un vistacillo. ¿Usted se acuerda de Arconada con el disparo de Francia? Que Sí, se le... Bueno, claro pues que me todo acuerdo. el mundo tiene fallos. Ya está. Y ahora el diario de Tartakower, la actualidad, la miscelánea de noticias, hoy con sorpresita. Sorpresita, ¿no? Está prometido, hay que cumplir, Sí. Lo prometido siempre es deuda. Y bueno, ya le dije, ¿no? Íbamos a hablar con una maestra internacional, con Paula Martínez, que con 18 añitos recién cumplido es una de las mejores jugadoras de ajedrez, si no me equivoco, la mejor en su categoría en España, y además ha sacado una de las mejores notas de España en las pruebas de BAU. Así que con nosotros, Paula Martínez. Paula, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, antes de nada, enhorabuena. 13,87 en la EBAU. Para los de mi época, la selectividad. Para los más mayores, la reválida. Casi un 14. Esto es casi perfecto. Sí, bueno, yo acabé los exámenes y estaba muy contenta. Yo suponía que iba a sacar más de un 13, pero esta nota la verdad es que no me la imaginaba ni en mis mejores sueños. Qué bueno, enhorabuena, de verdad. Oye, Paula, mira, te Gracias. hemos llamado, a ver, lo cuento todo así en crudo, ¿vale? Te hemos llamado con la siguiente secuencia. Yo de repente veo un día en Twitter, que me sale ahí en mi ventana de Twitter, lo primero, David Martínez, el Divis, y pone: me gustaría mucho que felicitáramos a la maestra FIDE Paula Martínez, número 1 de España, sub-18, y también una de las mejores estudiantes del país. Ha conseguido una puntuación casi perfecta en su prueba de acceso a la universidad y todo 10 y un solo 9,5. Espectacular, ¿no? Y a partir de ahí la secuencia es que leo un artículo de nuestro amigo Federico Marín Bellón en Damas y Reyes, donde el titular, ¿no? Pone ahí: Fede, me gustaría tener más apoyo de la FEDA, dicho por ti. Y a partir de ahí dije, ahí va. Pues aquí tenemos que hablar con Paula, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿no podemos compaginar estudios y ajedrez o ajedrez y estudios? ¿Cuál es tu reclamo, Paula? Bueno, este año sí que tuve que alejarme del ajedrez porque con segundo de bachiller se me hacía incompatible, porque el ajedrez de eso te lleva muchas horas de estudio y pues ahora en verano voy a retomarlo. Y bueno, sí que hablé con Federico y con Divis, que me escribieron. Y la verdad que me hizo mucha ilusión. Y bueno, lo de la FEDA también, bueno, va por mi federación también, que sí que me gustaría que dieran más ayudas a los jóvenes y a las mujeres, porque bueno, yo creo que eso es una parte muy importante para que se siga fomentando el ajedrez. Perdonadme que habrá un poco un mini debate, pero venga, va, tírale. Yo que estoy siempre un poco más fuera y que veo las cosas con perspectiva, ¿por qué no? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no se dan esas ayudas? ¿Por qué si todos sabemos dónde está el talento? Claro, yo le voy a contar por complementar la pregunta y ahora que nos diga Paula, Venga, ¿vale? Pero, por ejemplo, Paula ha tenido invitaciones para jugar fuera digo, en el extranjero, ¿no? Y bueno, ha tenido una ayuda para que ella viajase fuera, pero era menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ir acompañada, ¿no? ¿Y qué respuesta recibe? Que el acompañante tiene que pagárselo, ¿no? Entonces, claro, ayudas hay, pero a lo mejor no las suficientes, o en estos casos que estoy contando, claro, impiden que un menor de edad, al menos aquí en España, pues pueda tener una trayectoria o una competición al más alto nivel, ¿no? Claro. ¿Qué puedes aportarnos a esto que estamos diciendo, Paula? ¿Es así o estamos equivocados? Sí, bueno, eso que comentabas fue en 2022, que se celebró en Mamaya, en Rumanía, el Campeonato del Mundo. Y yo, me había clasificado porque había quedado subcampeona y la campeona era de otra categoría. Así que a mí me dijeron que me iban a pagar el viaje y el hotel, pero bueno, tenía 16 años y tampoco era cuestión de irme yo sola a Rumanía. No.
Entonces, eso, quería ir con un miembro de mi familia, pero se nos iba de precio y al final, pues nada, fue imposible. Pues ahí queda el llamamiento, que no me parece poca cosa, y como sé que nos escuchan, pues que tenga que tomar nota, que tome nota. Oye, hablando de notas, 13,87, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar el doble grado de Física y Matemáticas aquí en la Universidad de Oviedo. Ole. Uh-huh. ¿Solo eso? Sí, no hay un triple. No hay un cuádruple. Bueno, normalmente la gente que saca estas notas suele ir por medicina, pero a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas y la física. Qué bueno. Ya desde que iba a la ESO, que tuve muy buenos profesores, y también hay muchos ajedrecistas que escogieron esta carrera, entonces... Ya. Pues que te vaya muy bien, que te va a ir muy bien. Oye, ¿te puedo tirar caña y te emplazamos para otro día y charlamos con más calma? Sí. Yo estoy pensando exactamente igual, Roberto. Yo creo que esto está muy bien, porque era actualidad, pero ¿y qué tal si hablamos un día aquí en Hackeados, Paula, pero tranquilos, con tu cuestionario Blitz, con todos los temas? ¿Te apetece? Sí, por mí encantada, cuando queráis. Pues venga, hacemos eso, ¿vale? Paula, cuídate mucho, gracias por estar con nosotros. Venga, un beso, Paula. Nada, gracias. Un abrazo. Bueno, pues queda clarísimo, ¿no? Joder, sí. La felicitación y también la demanda. El reclamo, sí. Es que aquí hay que hablar mucho, ¿no? Se me queda muy cortito lo de Paula, pero es verdad que bueno, que al final es una joven talento, que es la mejor de su categoría en España y que, bueno, que lo que está pidiendo es lo que todos pediríamos en su lugar. Y yo estoy seguro de que hay un punto intermedio entre lo que existe y lo que deseamos todos. Bueno, y si esto fuese el tour, último kilómetro, ¿eh? Último kilómetro. Y es la gran diagonal, ¿eh? El saludo de un amigo, un personaje del mundo del ajedrez, y una pregunta. Azuaga, ¿qué toca? Ay, se acordará, claro. Sí. Si fue la semana pasada, se tiene que acordar, ¿no? Sí, hombre. ¿Con quién hablamos? Con un venezolano. Guerrero. Guerrero, Andrés, ¿no? Sí, señor. Me cayó muy bien, ¿eh? A mí también. Oye, lo del Londres, ¿cómo lo llevas? Lo estuve viendo, sí. Bueno, bien, ahí estamos. Vale. Avanzando. Bueno, pues tenemos un vídeo, un audio, un saludo, una pregunta del maestro internacional Andrés Guerrero. Hola, yo soy el maestro FIDE Andrés Guerrero y quiero mandar un gran saludo a todos los oyentes de Jaque A2 y quiero dejarles esta pregunta planteada. Si pudiesen prohibir eliminar una defensa o apertura del ajedrez, ¿cuál apertura prohibirían y por qué? Andrés Guerrero. He dicho maestro internacional y maestro FIDE, con todos los respetos, lo corrijo. Y qué buena pregunta. Por cierto, que ha enviado un vídeo saludo. Sí. Entonces le he visto y me ha gustado más porque es una de esas personas que habla y sonríe a la vez. Sí. Mola. Muy simpático, Andrés, siempre. Muy bien, pues hasta aquí este programa, ¿eh? ¿Le ha gustado? Le Tour de France. Sí. Hombre, que me ha gustado, claro que me ha gustado. Me ha gustado mucho. Hemos tenido doble entrevista, hemos tenido una historia apasionante. Y ahora podemos darnos la mano y entrar en la meta como... Sí, a mí me hace muchísima ilusión. Venga. Sí, pero espera que tire... ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tire de ahí. Que tire del Maillot para que se me vea. Para que se me vea. Marcando, todo el rato marcando. No, que para eso me pagan. El próximo es el 35. Cuídese. Adiós. Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.